Según la ONG Parenthood, que defiende los derechos del aborto, la decisión de la Suprema Corte de Justicia derogando el caso Roe versus Wade en Estados Unidos va a producir la negación de derechos abortivos para 36 millones de mujeres en Estados Unidos. ¿Y quiénes son esas mujeres que van a abortar? Son pobres, porque el aborto solamente se le puede aplicar a los pobres, a los ricos no se le puede aplicar el aborto. Eso significa que se van a disparar los niveles de pobreza en Estados Unidos y todo lo que está asociado a esas 36 millones de mujeres. Ese voto es mayoritariamente demócrata, porque está compuesto por minorías raciales, minorías asiáticas, minorías hispanas y franjas pobres de los Estados Unidos. Cayó el Partido Republicano en una trampa aprobando estos jueces trumpistas la prohibición del aborto. Se lo explico después de la intro. Quédate con nosotros. Gracias por suscribirte. Gracias por comentar y compartir los vídeos. Y si te están gustando, dale un like, que eso nos ayuda muchísimo en el posicionamiento. Bueno, la sociedad mundial fue sacudida porque Estados Unidos es el país que más influye culturalmente en la humanidad. Y la sociedad mundial fue sacudida porque en Estados Unidos el aborto tenía una protección constitucional como parte de derechos fundamentales de la mujer. Desde enero de 1973, o sea, tenía 51 años, 49 años, perdón, 49 años. Esos derechos fundamentales surgieron por el caso Roe versus Wade, que hay que decir que Jane Rose era una mujer que había demandado el derecho de abortar porque ella fue víctima de una violación múltiple. Y entonces ella fue a una clínica a abortar y le negaron el derecho de aborto en Texas. Entonces ella se asistió de dos estudiantes de derecho que demandaron al fiscal de la que demandaron al, al fiscal general de Texas, que era apellido Wade. ¿Y por qué ocurrió eso? Bueno, hay que decir primero que hay que decir primero que Roe no era Jane Roe, no era realmente su nombre. Ella se llamaba Norma McCorvey, la mujer que le fue negado el derecho de aborto y que demandó al estado de Texas a través de su fiscal. Ella se llamaba Norma McCorvey, realmente Jane Roe era un nombre ficticio y ella era una persona con un comportamiento muy accidentado. Es lo que nosotros le decimos una loca, socialmente hablando. ¿Por qué yo digo que era una loca y no digo que tenía problemas mentales? Bueno, yo no sé la causa, pero su comportamiento era muy irresponsable. O sea, ella tuvo dos hijos, aparte de el aborto que provocó la sentencia histórica. El primer hijo, la mamá tuvo que quitárselo, aprovechando que ella estaba drogada, la puso a firmar un documento y cuando ella estaba dormida, le cambió la niña por una muñeca. Porque ella era una mala madre, dejaba a la niña sola, la descuidaba con su alimentación, con su higiene y vivía drogada el día entero. De hecho, cuando ella era una adolescente, antes de embarazarse, su primer conflicto con la ley fue que participó en un robo de una tienda en una estación de combustible. Luego tuvo otro niño y lo abandonó, lo dejó abandonado. Y el tercero, entonces, alegó una violación múltiple que nunca se pudo probar ni nada de eso. Entonces, James
Roe, que se llamaba Norma McCorvey, durante toda su vida murió hace par de años. Ella tenía ese mismo comportamiento irresponsable. Si una ONG que apoyaba el aborto le daba cuarto, ella hablaba en favor del aborto. Si venía una iglesia que le daba cuarto, ella hablaba en contra del aborto. O sea, era una persona realmente sin ningún tipo de compromiso ético, moral, con nada ni con nadie. Y murió siendo así. Norma McCorvey. Pero marcó la historia porque su caso, que fue llevado por las abogadas Sarah Whittington y Linda Coffey, marcó un hito en la historia jurídica cuando le ganaron el caso al fiscal Henry Wade. Por eso el caso se llama Roe versus Wade. Roe versus el fiscal. Y dicho esto, para ponerlos en contexto, entonces ese caso tiene 50 años en Estados Unidos y se volvió una norma sustancial. Ahora, una institución que se llama Jackson, que cometió un error, y voy a decir por qué cometió un error, esa ONG Jackson, que lucha por los derechos reproductivos de la mujer, apeló una ley estatal en Mississippi que prohíbe el aborto a partir de la semana 16. ¿Y por qué yo digo que la ONG Jackson cometió un error y se buscaron este resultado? Porque el aborto, señores, es una improvisación, es una falta de planificación, es un desorden. Las personas que se planifican, aunque sea mínimamente, no tienen necesidad de abortar, a menos que sea un aborto clínico o terapéutico. Porque las personas que se planifican para tener un hijo no tienen que abortar. Y los embarazos que surgen por accidente, no deseados, entonces tienen un paquete de mecanismos para impedir que se produzca un embarazo fetal. Porque tenemos que dividir lo que es el embarazo embrionario del embarazo fetal. Y la Organización Mundial de la Salud dice que el embrión dura desde el día 0 hasta la semana 10 o 12, no sé, dependiendo del enfoque. Pero en Mississippi estaba prohibido a partir de la semana 16. Coño, a partir de la semana 16, un mes más que lo que dice la OMS, que pasa de ser un embrión a un feto. Coño, yo estoy de acuerdo con el aborto embrionario. Porque primero tiene la posibilidad de usar preservativo. El hombre, la mujer de usar algún método anticonceptivo. Si no usaron ningún preservativo que no solamente te cuida del embarazo, sino de las enfermedades venéreas, que es lo correcto, lo responsable, bueno, pues ya tú tienes la posibilidad de la píldora del día después. Y si tampoco tiene, si eres tan irresponsable que no tomaste píldora del día después, entonces luego tienes la oportunidad de un tratamiento para un aborto embrionario o de cigoto, cuando sabes que tienes el embarazo, pero apenas han pasado unos días. Ya tú puedes interrumpir eso ahí, que son bolitas de sangre, la primera célula. Pero si no lo hiciste ahí, entonces tienes la posibilidad del aborto embrionario. ¿Cuál es el aborto embrionario? Cuando todavía no hay un feto, porque dice la Organización Mundial de la Salud que el feto aparece después de las 8 semanas, 10 semanas, dependiendo del enfoque. Entonces, en Mississippi te dan 16 para que resuelva tu improvisación, tu tollo, tu desastre de reproducción. Porque la persona que dura 16 semanas para resolver un tema de embarazo indeseado es una persona que tiene problemas mentales. No hay otra forma de explicarlo. Ya tú te dieron 16 semanas para que tú resuelvas eso. No, ellos querían que el aborto fuera irrestrictivo, que fuera libre hasta el mes 9. Eso es un abuso. Entonces, la Suprema Corte Norteamericana, compuesta por jueces mayoritariamente trumpistas conservadores, entonces decidieron 6-3. Hay 3 demócratas y 6 republicanos. El presidente
de la Suprema Corte de Justicia republicano, no de los propuestos por Trump, que propuso 3, sino que viene de George W. Bush, John Roberts, votó en favor de la derogación, votó en favor del estado de Mississippi contra la ONG Jackson, pero no estuvo de acuerdo con la derogación del caso Roe versus Wade. O sea que fueron 5 jueces, los 3 que propuso Trump, que cuando le preguntaron a Trump dijo que eso había sido una decisión de Dios. Oigan el fundamentalismo de Trump, eso no tiene madre. Dijo que eso había sido una decisión de Dios. Y entonces los 3 de Trump, los 3 trumpistas votaron en favor de todo, pero el presidente de la Suprema, John Roberts, fue más moderado y votó solo en favor del estado de Mississippi contra Jackson. No votó por la derogación porque él decía que se podía resolver lo de Mississippi sin afectar la sentencia histórica de Roe versus Wade, que fue tomada por la Suprema, pero de 1973. Y entonces eso generó el tema de que ya quedó sin protección constitucional el aborto en Estados Unidos. Bueno, ¿qué va a pasar con eso? Bueno, eso tiene 3 lecturas, que nosotros hicimos un programa sobre esto y decíamos en el video anterior, que te dejo en la descripción por si no lo has visto, que lo puedas ver, en el programa anterior que nosotros hicimos sobre este tema, nosotros dijimos que ese caso de Roe versus Wade, porque ya se conocía un borrador de cómo iban a fallar mayoritariamente los jueces de la Suprema, tenía varias lecturas. Tenía una lectura política, tenía una lectura demográfica y tenía una lectura sociológica. ¿Cuál es la lectura sociológica del caso Roe versus Wade? Bueno, ¿quiénes son las franjas sociales que más necesitan del aborto público? Porque hay un aborto público y hay un servicio de aborto privado. La prohibición del aborto solo afecta al aborto público, no afecta al aborto privado. ¿Por qué? Porque si una persona tiene recursos y quiere abortar, se mueve al lugar donde sea legal. Ahora, si es pobre la persona que necesita del aborto público, entonces no puede abortar porque la ley lo prohíbe. Entonces, la prohibición es un tema económico para aplicárselo a los pobres. Entonces, si solamente se le aplica a los pobres, ¿qué significa? Que se van a reproducir más los pobres por 2 razones. Primero, porque no tienen derecho, acceso legal a los servicios de aborto. Y segundo, porque por naturaleza los pobres se reproducen más. Las especies animales, nosotros somos animales más vulnerables, nos reproducimos más. Las especies que tienen más seguridad alimenticia y más seguridad en el entorno se reproducen y migran menos. Las especies que tienen menos seguridad en su entorno y tienen menos disponibilidad de recursos se reproducen más y migran más. Eso está científicamente comprobado. Entonces, si usted tiene mayor vulnerabilidad, lo más probable es que usted busque permanentemente, esté buscando un lugar donde esté más protegido. Y si usted tiene mayor vulnerabilidad en términos de disponibilidad alimenticia, lo más probable es que usted se reproduzca más por ese instinto de sobrevivencia que tiene la vida animal y la vida vegetal también. Entonces, siempre un elefante o un caballo o un cocodrilo se va a reproducir menos que un mosquito o que un pez, por poner un caso. Llevando esto a la escala humana, los sectores con mayor nivel de ingreso se reproducen menos porque tienen seguridad. Entonces, en los países desarrollados, a las parejas hay que pagarle para que tengan hijos. Porque una vez que usted tiene un bienestar, usted lo quiere disfrutar. Cuando usted no tiene bienestar, entonces usted se reproduce más para ver qué hijo le sale bueno para que lo ayude.
y más o menos esa es la dinámica. Y eso tiene una explicación científica. Entonces, ¿cuáles son los sectores que van a seguir reproduciéndose con mayor, mayor cantidad? Los más pobres, porque son los más improvisados, son los que no planifican sus hijos, son los que tienen sexo a lo loco. Porque no, la planificación es un valor de desarrollo. Y además ahora no van a poder deshacerse del embarazo indeseado. Entonces, la proyección, como nosotros mostramos aquí en el otro video, vamos a ver si ponemos, vamos a buscar vamos a ponerlo, para que ustedes lo puedan ver. Vamos a verlo. ¿Cuál es la proyección demográfica de los diferentes sectores raciales en los Estados Unidos? Vamos a verlo para que ustedes vean por qué esto tiene un impacto en términos demográficos también y en términos sociológicos. Vamos a verlo. Eso hace 8 años. Ustedes ven los verdes, que son los más grandes, los blancos que están a la izquierda, eran en el 2014 52% de la población. Esto no significa que toditos eran republicanos, sino blancos. Eso puede ser, la mayoría quizá sea republicana, pero una parte importante de ellos son demócratas. Ahora, en el caso de la figurita azul que está en el medio, esos somos nosotros, los hispanos, que en el 2014 éramos 24%. Eso no significa que todos seamos demócratas, pero una mayoría significativa de los hispanos son demócratas, mayoritariamente. Y entonces después están los negros, que es la figurita gris, la más pequeña. En el 2014 era un 13. Si usted suma 13 y 24 son 37. Aún sumado los negros y los hispanos, todavía los republicanos eran mayoritarios, 52-37, le llevaban 15 puntos. Eso en el 2014, ¿verdad? Con el aborto prohibido. Ahora, ¿cuáles son las franjas que más se reproducen demográficamente? Los hispanos y los negros se reproducen más que los blancos. Entonces, eso es una tendencia. Y miren cómo esa tendencia se proyecta al 2060. Si estamos en el 2022, en 38 años, en los años que vienen, en las 3 décadas que vienen, miren el comportamiento. Ustedes están viendo. Entonces, para el comportamiento, los blancos y los hispanos van a ser iguales en Estados Unidos para el 2060. Mírenlo ahí. Ya la figurita verde y la figurita azul tienen prácticamente el mismo tamaño, 35-33. Y los negros se van a mantener igual, en 13%. Ahora, ¿qué pasa cuando tú sumas 13 más 33? Te da 46. Pero los negros van a perder 18 puntos, de 52-35 en demografía. Van a reducir la población porque se reproducen menos. Los negros la van a mantener y los hispanos, que somos los que más nos reproducimos por nuestros niveles de informalidad y de marginalidad, vamos a crecer a un 33% para la mitad de este siglo. Entonces, cuando los negros nos sumemos con los hispanos, vamos a ser mayoría. Pero esa proyección que yo le estoy mostrando a ustedes con el aborto permitido, con el aborto prohibido, esos indicadores de los hispanos y de los negros van a dispararse más. Entonces, los hispanos van a crecer más, los negros van a crecer más y los norteamericanos blancos van a crecer menos, porque para los blancos el aborto no está prohibido, porque ellos tienen garantías sociales. Y si no lo pueden hacer en su estado, se van para otro que esté legalizado, porque acuérdense que lo que se quita es la protección al aborto constitucional. El aborto estatal se puede regular todavía. Y si no quieren hacerlo en Estados Unidos, se van para Cuba o vienen para acá, porque aquí está prohibido, pero está permitido al mismo tiempo si usted tiene cuarto. Entonces, ahí está la lectura sociológica, demográfica, perdón, y está la lectura sociológica de seguridad. ¿Cuáles son los sectores que más propensión tienen a cometer actos de delincuencia
y de inseguridad. Los más pobres porque tienen sus derechos constitucionales no garantizados. En Estados Unidos se da otro tipo de violencia que no es por pobreza, que es por enfermedad mental y por analfabetismo, que son los tiradores, los que matan niños en los colegios y en los malls. Esos son generadores de violencia por analfabetismo y por odio, por resentimiento, por problemas mentales, producto de la confusión ideológica. Ese tipo de comportamiento viene más de los blancos que se creen superiores por la educación chatarra que reciben. Entonces, también desde el punto de vista de la violencia, la decisión Roe versus Wade va a tener un impacto negativo para la seguridad. Entonces falta la decisión electoral. Ya vimos la demográfica, vimos la de seguridad, la sociológica. Ahora vamos al impacto electoral que va a tener y el impacto ideológico. Eso, para mí, los trumpistas cayeron en un gancho promoviendo eso, igual que con lo de las armas. El gobierno de Biden está atrapado por dos motivos. Primero, Biden es una persona poco carismática. Debe ser uno de los presidentes menos carismáticos de los últimos 20 años. Porque usted puede decir todo lo que usted quiera de Trump, pero Trump es un presidente sumamente carismático. Barack Obama, el más carismático de todos después de Kennedy. Barack Obama. 8 años. Del 2008 al 2016. Y antes de Barack Obama, George W. Bush, que se religió por el tema del 11 de septiembre. Entonces, tú tienes en este siglo, Biden es menos popular y menos carismático que George W. Bush. Entonces, tiene un problema de falta de carisma, de encanto como líder, pero además tiene sus capacidades mentales, yo no diría que disminuida, pero con señales de disminución por un tema normal de la edad. Y entonces le ha tocado dirigir una crisis estructural de la economía, producida por la pandemia y por la guerra de Ucrania. Entonces, el Partido Demócrata, que tiene elecciones en noviembre de medio término, estaba supuesto a perder esas elecciones por el tema económico. Pero ¿qué pasa? Que la Suprema Corte trumpista está generando unos conflictos con el tema de las armas y la decisión de anular la ley de Nueva York que permitía que impedía que las personas utilizaran armas en lugares públicos. Esa sentencia de la Suprema y esta de la derogación del caso Roe versus Wade y otras limitaciones que pudieran venir por parte de la Suprema a derechos conquistados antes de noviembre, entonces va a hacer que el voto demócrata se exprese con más militancia en noviembre. Y pudiera salvar esta decisión de la Suprema Corte de Justicia, pudiera salvar las elecciones de los demócratas. No de Biden, de los demócratas. Porque yo creo que Biden no se debe volver a presentar en las elecciones del 24. Si fuera por mí, presentara a Michelle Obama a pelear con Trump, porque a mí me da la impresión que Trump va a ser el candidato de los republicanos. Michelle Obama, ella no sé si está interesada en eso, pero yo no veo otro perfil que pudiera representar y simbolizar las aspiraciones de los demócratas. Michelle Obama quedó candidata 2-1, porque sería ella con sus condiciones y también el apoyo de su marido, de Barack Obama. Es una forma indirecta de que Barack Obama vuelva al poder, el líder más responsable que ha tenido Estados Unidos en las últimas décadas. Barack Obama, un lujo de presidente, un lujo de presidente, un tipo fuera de serie. Entonces, los republicanos caen en un gancho. ¿Por qué? ¿Por qué caen en un gancho? Por dos razones. Primero, por las proyecciones que yo le presenté, que al 2050, 2060, ya los hispanos y los negros vamos a ser mayoría en los Estados Unidos, en contra de lo que quieren los republicanos, que mantener su supremacía. Y segundo,
el tema electoral. Los demócratas van a salir a votar en el 22 en noviembre y en el 24 por la presidencia, van a salir a votar por sus derechos fundamentales. Van a salir a votar en contra de la segunda enmienda que permite las armas. La mayoría de los que están armados son republicanos, no demócratas. Y van a salir a votar en contra de la prohibición de derechos fundamentales como el del aborto, que ellos lo habían incorporado ya como una conquista cultural. O sea que la Suprema Corte trumpista, sin querer, le está pichando el juego en favor de los demócratas, en términos electorales, en términos ideológicos y en términos demográficos. Si han llegado hasta aquí, gracias por quedarse con nosotros y nos vemos en un próximo contenido.